Muy bien, vamos a cambiar radicalmente de tema. Son las 8:46 en la mañana informativa. Este martes se confirmó la lamentable partida de Cecilia, la incomparable. La legendaria artista nacional falleció a sus 79 años tras haber estado días hospitalizada por problemas respiratorios, 10 en rigor. Una partida que golpeó fuerte a la música nacional y a miles de fanáticos. Bueno, para profundizar en su legado nos acompaña Marcelo Contreras, crítico de espectáculos de culto de La Tercera. Aquí lo tenemos de manera telemática. Gracias, Marcelo, por acompañarnos. Muy buenos días. ¿De qué tipo, de qué tamaño de artistas estamos despidiendo hoy día, que hoy día son sus funerales? Buenos días, Juan Carlos. Mira, yo sé que los rankings pueden ser odiosos, pero si tuviéramos que hacer un listado de las más grandes figuras musicales que ha tenido este país, definitivamente Cecilia clasifica por lo menos los primeros 5 puestos, porque hablamos de una figura que de alguna manera fue revolucionaria a mediados de los años 60 en Chile. Hay que pensar en el contexto de nuestro país hace más de 50, 60 años. Estábamos en el sexenio de Eduardo Frei y aparece esta mujer que contravenía todos los elementos estéticos que dominaban en ese minuto. Por ejemplo, las mujeres usaban el cabello largo, con mucha laca, ella utilizaba el pelo corto, los cantantes se establecían en el escenario y no se movían particularmente, y Cecilia ocupaba todo el escenario. Ayer tuve la oportunidad de conversar con un músico que era contemporáneo a ella y me decía que verla en vivo era extraordinario. Era una mujer que se empoderaba del escenario, que realmente transmitía una energía que la diferenciaba enormemente del resto de las figuras. Y lo otro que es muy curioso, fíjate, con Cecilia, es que en una época donde estaba muy de moda, sobre todo la música rock, el rock and roll, estaba emergiendo, venía toda esta influencia de las bandas británicas, los Beatles, los Rolling Stones. Cecilia no hacía nada de eso. Cecilia se dedicaba a un repertorio que tenía connotaciones latinas, la gran balada italiana, rescataba los boleros, un poco de cha-cha-cha, tangos y cosas así, y las mezclaba en un cancionero con una impronta que básicamente se fundía en torno a una voz absolutamente extraordinaria. Y cuando tenía estos movimientos escénicos, además, provocaba, por cierto, mucha irritación en un sector conservador de la población. Está este famoso incidente en el Festival de Viña de 1965, que ella gana, pero por el famoso beso de taquito, que era un gesto que ella había tomado a los futbolistas, provocaba una reacción muy airada de parte de un público. Entonces, esta figura compleja, porque estas grandes estrellas no tienen un solo cariz, por cierto, una figura muy compleja en una sociedad que se veía sorprendida por esta mujer que era completamente avasalladora, creativa y con una voz realmente inimitable. Ella irrumpe y lo mueve todo, como los rockstar, como los movimientos punk. Me decía, alguien me dijo un concepto bien bonito ayer en el funeral en el Caupolicán. Cecilia era insolente para la época. Totalmente. Yo fíjate que también pienso en esa figura del punk rock, un movimiento musical que se gesta finalmente entre Estados Unidos e Inglaterra, pero a mediados de la década del 70, y esta mujer la teníamos 10 años antes, precisamente desafiando los convencionalismos, porque también, Juan Carlos, recordemos que Cecilia claramente había una evidencia de que sus preferencias eran otras, no era lo que estaba establecido, y eso también, por supuesto, que provocaba un recelo, pero por sobre todas estas cosas, creo que lo que hay que quedarse finalmente con Cecilia es con la música. Realmente las canciones de ella pasaron a convertirse en parte de nuestra memoria colectiva como país. Y creo que ella además provocó una influencia muy poderosa en lo que es toda esta música de la radio AM, esa música que cuando uno era niño escuchaba mientras hacía las labores del hogar. Ella es pionera en ese cancionero romántico muy sufrido. Las canciones de Cecilia son la gran mayoría de situaciones de amor que no se pueden resolver, de amores que son frustrados. Así que por eso te digo que hay una complejidad en ella que realmente es muy interesante. Creo que lamentablemente con su fallecimiento viene un periodo donde tenemos que analizar más su obra, y en ese sentido hay muchos aspectos que deben ser mirados bajo la lupa. Dicen que un inspector del colegio de los 10 años le dijo en Tomé, súbase a cantar, y de ahí no se bajó más. Y además su carrera es muy rápida porque Tomé, Concepción, Santiago y luego España. O sea, ella tiene una carrera muy meteórica, muy abrupta dentro de la nueva ola. Ella irrumpe, es famosa en un muy corto periodo de tiempo, digamos. Sí, mira, fíjate que para ponerlo en fechas, entre 1963 y 1965, Cecilia se transformó en un fenómeno que podríamos hacer el parangón con la Beatlemanía. En Chile realmente tuvo un arrastre que fue fenomenal, pero también hay que decirlo que hacia fines de los 60 su carrera se empieza a desdibujar de alguna manera. Ella lanza los 2 últimos discos en 1968 y 1970, un álbum que se llama Gracias a la Vida, que trae un cover de Gracias a la Vida de Violeta Parra, y también cierra con una canción de Víctor Jara, pero no es un disco de covers.
Pero en ese sentido su carrera se empieza, creo que, a difuminar un poco en un escenario que no estaba muy claro en términos musicales para ella. Viaja a España, no se concreta esto, regresa a Chile. Y en el periodo de dictadura, fíjate, muchas veces hay ciertos clichés, se dice como que se acabó completamente la actividad artística, lo cual es relativamente cierto, porque si bien el toque de queda frenaba toda la actividad nocturna, la televisión fue un espacio para todos estos artistas. Y, por ejemplo, a propósito de Televisión Nacional, hay archivos de Cecilia en los años 70, en programas como Dingo Londango, por ejemplo, el Festival de la Una, donde ella fue una figura presente durante mucho tiempo. Y tiene una etapa también de oscuridad en los años 80 que es bastante compleja, va a dar a la cárcel incluso a fines de los años 80, pero también se comienza a gestar una revalorización de su figura. Y eso creo que tiene en los años 90, por ejemplo, Javiera Parra en Los Imposibles, hace este cover de Compromiso y nuevamente Cecilia es redescubierta por nuevas generaciones. Y hasta el día de hoy yo me atrevería a decir, por ejemplo, es imposible pensar en una figura como Mon Laferte si no es por Cecilia. Y Mon Laferte lo ha reconocido abiertamente y ha tenido ese detalle de que se sepa de dónde viene esta impronta de ella. Porque Mon Laferte, mucho de su caudal escénico y vocal viene de Cecilia. Así que de alguna forma se cerró un círculo también bonito con Cecilia. A veces tenemos como público chileno, como país, decimos somos desagradecidos, el pago de Chile. Pero creo que Cecilia se fue con el reconocimiento del gran público, tuvo un premio nacional en el 2016 también. Así que no sé si ha sido tan triste como, insisto, a veces tenemos este autoflagelo como pueblo de que no reconocemos nuestras figuras. Creo que Cecilia sí fue reconocida. Sí, oye, en 1965 ella contaba que le habían sugerido que no hiciera el movimiento, el beso del taco porque era poco femenino, le decían que era poco fino. Y como ella era transgresora, lo hizo como 20 veces arriba del escenario. Exacto, eso ocurre en el Festival de Viña de 1965, que se provoca esta reacción. Mira, trasladémonos a la Viña del Mar de los años 60. Que ganó ella, ese festival ella lo ganó. Ella lo ganó, precisamente. ¿Qué es lo que era Viña del Mar en los años 60? Una ciudad súper conservadora, una ciudad balnearia, por supuesto. Acuérdate que estaba prohibido el bikini por parte del obispo de Valparaíso. Entonces, en ese contexto donde se presenta Cecilia, y es una parte del público de la Quinta Vergara, particularmente la platea, siempre un sector más acomodado, que manifestó este rechazo hacia este gesto que incomodaba muchísimo a la gente, porque insinuaba claramente cuáles eran las preferencias de Cecilia. No tenía que ser explícita. Aquí hay un poco un detalle, creo, como lo que utilizaba Juan Gabriel también. Las cosas no hay que preguntarlas, lo que es evidente, ¿para qué se va a preguntar? Y en este caso Cecilia manejó aquello y, por supuesto, insisto, es un momento súper punk rock de nuestra historia de la música pop chilena. Oye, hay un dato que yo no he podido rechequear, pero bueno, ella tuvo una amistad, una cercanía con Violeta Parra y dicen que Violeta le tenía 3 temas a ella que no alcanzó a entregarle. Bueno, se suicidó Violeta Parra y Cecilia siempre quedó con esa espinita de cuáles eran esos temas que le tenía guardado Violeta. Mira, yo creo que con Violeta y Cecilia son súper parecidas de alguna manera, porque creo que son dos figuras que provocaban a la sociedad chilena. Una parte de la sociedad chilena no se sentía conforme con ella y de alguna manera Cecilia le devuelve la mano o homenajea a Violeta Parra en 1970 con este disco Gracias a la Vida, que arranca con una versión de Gracias a la Vida, que yo invito a la gente que la pueda rastrear, está por ahí en YouTube, se puede encontrar esta canción. Y es un tema increíble, es un tema súper atrevido en términos de construcción musical, la orquestación con la que ella trabajaba, con el maestro Valentín Trujillo, entre otros artistas con quien se hacía colaborar. Y la verdad que me atrevería a decir que es una canción casi de características progresivas, con una serie de fases, de movimientos, de orquestaciones complejas, y donde siempre está su voz primando por sobre todo. Así que creo que hay una suerte de hermandad entre ambas figuras y además de la amistad que tuvieron. Y bueno, una lástima, por supuesto, que no haber tenido la posibilidad de que Cecilia hubiera interpretado material escrito por Violeta Parra. Ahora, lo otro que me dicen es que se comía el escenario, ella giraba el micrófono con el cable, se movía, se desplazaba, tenía pasos propios. Me decían que los teatros y los estadios se llenaban, pero era una locura total en los 60 alcanzar un ticket para ir a ver a Cecilia, cuando no existía la televisión, cuando el único medio era la radio, cuando estos artistas hacían 4 o 5 presentaciones semanales en vivo, que era una locura. Sí, y a veces varias presentaciones en el día, esas giras que se hacían de los artistas de la nueva ola, si bien Cecilia no es estrictamente de la nueva ola, pero eran giras bastante agotadoras y además eran esos lugares, esos momentos, esas instancias donde Cecilia marcaba el punto aparte respecto de sus contemporáneos. No le quiero restar el mérito a otras figuras de la nueva ola, por cierto, pero lo de Cecilia tenía una característica muy personal. Ese era el detalle con Cecilia. Si Cecilia lo que tiene es que es singularidad. Tú escuchas
unos pocos segundos de una canción de Cecilia y sabes que es ella, si es que nadie te lo ha dicho. Entonces, este tema del escenario que tú bien mencionas, Juan Carlos, conversaba con músicos de la Nueva Ola y realmente era muy distinto, porque ¿qué es lo que hacían los cantantes de la Nueva Ola? Hombres y mujeres se paraban en el escenario como un crooner, esa figura que se inspira en Frank Sinatra, ese tipo de cantante, e interpretaban tranquilamente las canciones. Pero Cecilia no hacía eso. Cecilia se comía el escenario, lo devoraba, lo cubría, se empoderaba, que es un concepto tan contemporáneo, pero eso es lo que hacía Cecilia. Utilizaba el escenario como una parte de su expresión, y fíjate que hasta el día de hoy cuesta encontrar artistas chilenos que hagan eso. En ese sentido, ella estableció una escuela que debió haber sido más seguida tal vez en nuestra escena local, donde realmente parte del espectáculo no solamente son las canciones y la capacidad vocal, en el caso de ella extraordinaria, sino también brindar un espectáculo total. Y eso fue una de las preocupaciones que tuvo Cecilia hasta el fin de sus días. Oye, bueno, y como buena rockstar, a propósito que hoy día son los 80 años de Mick Jagger y hasta ahora debe estar, pero súper buena la fiesta en Londres, me imagino, celebrándolo porque iban a hacer una tremenda fiesta. Ella también coqueteó mucho con la noche y también en algún momento de su vida con los excesos, Cecilia, como todos los grandes rockstar. Sí, bueno, eso es parte del paquete, si se quiere, los excesos, la factura que te termina pasando la noche, y Cecilia en ese sentido tuvo una historia totalmente digna. Bueno, ya se han hecho obras y hay material audiovisual respecto de lo que fue su trayectoria, pero sí, efectivamente los excesos de la noche le pasaron una cuenta a Cecilia, y también era Vox Populi, aunque nunca confirmado, por cierto. Pero es parte, para bien y para mal, de lo que representan este tipo de figuras que se entregan de una manera que es totalmente distinta. La intensidad de este tipo de artistas es diferente, y probablemente también buscan encontrar un paralelo en los estímulos para poder sobrellevar esa energía que se tiene. Pero es parte de su fulgor, es parte de su tragedia, es parte de su drama, pero ella se reinventa también y logra salir de aquello. Porque finalmente tiene que ver con el reconocimiento del público, tiene que ver con lo que significó para todos nosotros de que su música estaba presente durante 60 años, así que creo que eso le sirvió también para poder huir de sus demonios y poder terminar sus días, insisto, bajo un reconocimiento nacional. Estuvo presa, lo pasó súper mal. Ella dice que le asignaron un tipo de activismo político. Ella nunca perteneció a ningún partido político, pero lo pasó mal. Te lo digo porque TVN en un par de meses más va a estrenar una serie basada en Cecilia la Incomparable, donde la personifica Maya Forch. Yo pude conversar con ella también. Quedó maravillada al meterse en el personaje porque es muy variada la vida de Cecilia, pasa por muchos matices, es muy loca la vida de Cecilia en general. Bueno, sí, tiene que ver con esta intensidad que tienen estos artistas, este fulgor del éxito que es muy fuerte, también las caídas de la popularidad. Insisto, Cecilia tuvo muchas oscilaciones también en su carrera, tiene esta etapa tremenda en los años 60, tal vez un devenir más calmo hacia fines de esa década. Este periodo de oscuridad que a todos los artistas los afectó por el hecho del toque de queda, del periodo de la dictadura, pero también tenían la posibilidad de poder explorar las posibilidades que daba la televisión volcada al magazine, y todas estas opciones fueron parte de lo que fue la historia de Cecilia. Entre medio, como hablamos hace un ratito, estuvo fuera, intentó una carrera internacional en España, en México, que lamentablemente no prosperó, pero tiene todos los elementos para que se haga una serie, así que hay que esperarla, hay que estar ansiosos para ver cuándo la den. Sí, maravilloso. Oye, Marcelo Contreras, crítico de espectáculo de culto de La Tercera, muchas gracias por darte este ratito de conversar con una tremenda que hoy día se va a despedir durante horas de la tarde de manera multitudinaria. Decían que no tenía molde, que no se parecía a nadie, por eso alguien en su sello en los primeros años le puso simplemente La Incomparable, que es un adjetivo que le ha acompañado y que le va a acompañar a perpetuidad y siempre. Así que muchas gracias, Marcelo, por compartir estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Que estés bien. Ya, avanzamos con las informaciones, vamos a cambiar radicalmente de tema. Ya no es solo la UDI, sino que también los diputados del Partido Republicano quienes suspendieron su participación en la mesa de la reforma de las pensiones. La tensión desatada podría derivar en una querella del ministro Jackson tras la serie de acusaciones que formularon en su contra. Las conversaciones